Bueno, pues aquí habíamos comentado que pues, había hidrocarburos saturados y no saturados, ¿sí? A estos hidrocarburos se les conoce como alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? Am, Alcanos tienen un enlace, alquenos tienen dos enlaces y alquinos tienen tres enlaces. Por eso es que se dice que son saturados. Saturados es cuando tienen muchos hidrógenos, ¿no? Y los saturados es cuando pues tienen menor cantidad de hidrógenos. Los saturados alcanos, también llamados hidrocarburos saturados o parafinas, presentan enlaces simples. Sí, son enlaces comunes, es una sola unidad, pero los no saturados como alquenos, alquinos, conocidos también como olefinas, presentan al menos un doble enlace dentro de la cadena. También los alquinos son llamados acetilénicos, presentan por lo menos un triple enlace dentro de la cadena. En su guía Politécnico sí vi este tipo de cosas, cuando vi alguno de que decía ahí alquinos, ¿cuál es un alquino? Y ya estaba el acetileno, entonces sí es necesario que se lo aprendan, o sea que vean que cómo se llaman, o sea, alquinos, pero también acetilénicos, alquenos, olefinas y alcanos llamados parafinas, ¿sale? Sí, ese tipo de cosas también pueden ser usadas en su contra, porque pues como nada más están aprendiendo alquenos, alquinos, alcanos, pues sí, no alcanzan a ver esa diferencia. Aquí les pongo un cuadro, un cuadro comparativo. Esto lo consultan también en su libro de Química 2. Las propiedades de los hidrocarburos. Aquí tenemos alcanos, alquenos, alquinos, su nombre, su forma, sus tipos de enlace, tipos de hibridación, fórmulas generales, estructuras geométricas y si son solubles o no son solubles en agua. Entonces, los alcanos, en su nombre común, se llaman parafinas, tienen carbono e hidrógeno, tienen un solo enlace, son sp3 en hibridación. Fórmula general es aquí la fórmula N representa el número de átomos que ustedes quieran poner. Por ejemplo, si yo quiero un carbono, pues pongo 1, hidrógenos 2 por 1, 2 más 2, 4. Así se pone, ¿no? Tetraédrica, su geometría y la insoluble, ¿no? En agua, no es soluble, no hay solubilidad en el agua. Olefinas son alquenos, carbono hidrógeno, dos enlaces, sp2. Aquí está su fórmula general, plana trigonal, insoluble, acetilénicos, carbono, hidrógeno, tres enlaces, sp, SNH2N-2, lineal, insoluble. Esto sí apréndanselo, esto sí es obligatorio. Pónganle pausa o si no consulten su libro con mayor detalle a leer. Y este sí es uno de los que podría venir en el examen, ¿no? Cualquiera de estos aquí en el cuadro puede venir en alguna pregunta del examen. Recuerden que la UNAM, la UAM y el Politécnico tienen mucho material para preguntar, ¿vale? Y este es el caso. Nomenclatura de hidrocarburos. Aquí nos vamos a adentrar a un nuevo tema que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En el nombre, ya lo habíamos visto en química inorgánica con nomenclatura. Aquí vamos a ver nomenclatura de hidrocarburos. Eh, la nomenclatura, ¿sí? Tiene que ver con sufijos, prefijos, ajá. Y en este caso a continuación detallamos terminaciones o sufijos, ¿no? Ano, eno, ino. Porque es alcano, alqueno, alquino. ¿Sale? Entonces, aquí todo depende mucho sobre la nomenclatura en su sufijo. Y aquí vamos a distinguir entre alcano, alqueno y alquino. Ya vimos cuáles son sus principales características de los alcanos, alquenos y alquinos. Entonces no va a haber tanto problema para entender con mayor prontitud. Ah, tenemos aquí también esta tabla, si es necesario que la analicen, la observen y si pueden copiarla, pues adelante, si no, pues no es necesario, solamente con que sepan las terminaciones, los prefijos y en cuándo se está usando los prefijos, ¿no?
En este caso son por el número de carbonos. El número de carbonos me va a identificar perfectamente el tipo, los números de carbono. Por ejemplo, si estoy en met es 1, si estoy en et 2, prop 3, put 4. Y entonces ocupo los sufijos, digo, sí, los sufijos ano, eno, ino, dependiendo si es un alcano, alqueno, alquino. En este caso la tabla nos está poniendo un alcano, ¿sí? Por eso está metano, etano, propano, 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 metano, hexano, butano, porque estamos hablando que es un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos y así sucesivamente. El ejemplo está aquí en la fórmula del alcano, ¿sí? Aquí lo importante es esta parte también, de ver la fórmula desarrollada eh, o semidesarrollada. Aquí sería una fórmula semidesarrollada porque no estamos viendo totalmente la estructura. Aquí, por ejemplo, son dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, pero ya estamos hablando de metano, etano, propano. Es un alcano que tiene 4, 5, 6, 7 carbonos, ¿sale? Entonces, esta tabla sí es necesario que la sepan, está en su libro, consúltenla, si no, pues pausen el video y con mucho gusto cópienla, ¿sí? Porque sí puede ser muy necesaria para poner nomenclatura, es de vital importancia para la nomenclatura en química, ¿no? Con aparte los sufijos de alcano, alqueno, alquino, ¿sale? Entonces sigamos viendo. También hay radicales, son como las ramitas de la cadena. Si hay ramitas, se les pone también cierto, se les conoce como radicales. Este radical pues tiene también nombre, ¿no? Metil, propil, isopropil, secbutil, etilbutil, isobutil, terbutil. La UNAM siempre va a preguntar este tipo de cosas para poderlos poner a pensar, ¿no? O sea, un isobutil, un isómero, un terbutil, ¿sí? Ahí tenemos como una forma de 4, un secbutil, un isopropil. En fin, este tipo de ramitas también son importantes para nombrar, ajá, las necesitamos para poder interpretar qué estructura tenemos en la química orgánica, o sea, qué estructura tenemos en la cadena, ¿sale? Ahorita vamos a ver qué es una cadena. Aquí ya estamos viendo una cadena, ¿sí? Nos ponen un ejemplo de un alcano, ¿sí? Alcanos. Nos ponen una cadena. Aquí tenemos radicales, que son las ramitas como que se ven ahí, ¿no? O sea, está la línea de carbonos y lo que está saliendo de esa línea, que son otros carbonos, son esos los radicales que acabamos de ver en la tabla. Entonces, ¿cómo voy a nombrar primeramente? O sea, ¿cómo voy a poner una nomenclatura? O sea, la regla es así. Regla número 1. Se busca la cadena más larga, ¿no? Empiezo a buscar, por ejemplo, aquí nos pone encerrado en un rectángulo, porque empiezo a contar. 2, 4, 6, 8, 10 y así, ¿no? 2, 4, 6, 8, 9. 9 es la más larga. Entonces busco la cadena más larga, ¿sí? Yo puedo empezar a buscarla desde, por ejemplo, desde una ramita o qué sé yo, no importa. Normalmente son las lineales porque son las más largas. No siempre es así. Entonces se busca primero la cadena más larga que constituirá la cadena principal y dará origen al nombre. Digamos que es el tronco del árbol. Si existe dos o más cadenas con el mismo número de carbonos, se toma la cadena que contenga más ramificaciones. ¿Sí? Si es una ramita que está saliendo por ahí que se ve y tiene mayor número de carbonos, pues empieza desde ahí, ¿sí? Contando hasta el final, ¿no? De derecha a izquierda o de izquierda a derecha, no importando, siempre y cuando ustedes consigan ese tronco del árbol, ¿no? Para ver de dónde salen tantas ramitas. Luego, regla número 2. Se enumera la cadena principal, encabezada por el extremo que tenga la ramificación más próxima. Por eso les decía, cuando no importa el orden en la búsqueda. En la búsqueda no importa el orden. Pero sí lo que va a importar es como que el carbono más cercano al primer grupo funcional. Por ejemplo, aquí estamos en es un metil que está ahí solito. Entonces ese es el más cercano, ¿no? Por eso se nombra a partir de ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, porque es el más cercano. En la búsqueda no hay tanto problema por saber, no, pues a ver de dónde empiezo a buscar. No, no hay problema, no hay problema. Mientras sea un tronco. Ustedes buscan el tronco, ya con eso tienen.
Y para buscar entonces ya quién es el uno, quién es el 2, entonces sí se empieza por el más cercano, que es el metil que tenemos aquí arriba. Ajá. A partir de ahí, entonces sí, el más cercano sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9. Por eso es la regla número 2. La regla número 3 se nombra cada uno de las ramificaciones. Se nombra cada una de las ramificaciones por orden de complejidad. Metil, etil, propil, isopropil, butil. Ajá, o sea, su complejidad. En este caso, pues estoy viendo, me está poniendo de colorcito y está encerrando los grupos, ¿no? Sí, los radicales. Pues ahí está un etil, un butil, etcétera. Entonces, todos esos radicales los empiezan a encerrar. O sea, digamos, las ramitas del árbol las empiezan a encerrar. Entonces, indicando su posición con el número que corresponde al átomo del carbono al cual se encontró unido. ¿Sí? O sea, yo me encuentro en el 3, va a ser el carbono 3 del metil. En el 5 está el butil. Y el sexto está el etil, el metil otra vez, un metil. Entonces quiere decir que esos radicales los voy a tener que nombrar de acuerdo a los carbonos. ¿Sí? De acuerdo a los carbonos. El número de carbono que ya puse. Entonces, a ver. Entonces, voy a repetir la regla número 3, la voy a leer. Se nombra cada una de las ramificaciones por orden de complejidad: metil, etil, propil, isopropil, butil, isobutil, hexobutil y texbutil. Eso son los radicales, indicando su posición con el número que corresponde al átomo de carbono al cual se encuentra unido. Si en la cadena se encuentra presente el mismo radical dos o más veces, se indica con los prefijos di, ti, tetra, penta, hexa, hepta, etcétera, 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 unidos al nombre del radical. O sea, lo que me está diciendo ya al final es que, por ejemplo, aquí tendría, digamos, un supuesto, aquí tendría en el sexto dos metilos, o sea, dos metiles, entonces tendría que poner dimetil, porque habría dos. Afortunadamente nada más es uno, ¿no? Entonces ya no hay tanta complejidad. Vamos a ver. Para el ejemplo anterior, tenemos las siguientes conclusiones que nos darán el nombre de alcano. La regla 1 de la cadena. La cadena principal es de 9 carbonos. ¿Sí? La regla 2. Iniciamos con el número a partir del lado derecho. ¿Por qué? Porque estaba ahí cerquita un metil. Luego, regla número 3. Notamos que contienen dos radicales metil y un radical butil. ¿Sí? Entonces, finalmente damos el nombre compuesto 3,6-dimetil, ajá, porque son dos metilos, 5-butil nonano, ¿sí? Nonano porque es 9 carbonos, ano porque es un alcano, butil porque habíamos visto un radical butil de 4 carbonos y dos metilos, o sea, dos metiles, o sea, dimetil, 3 en el carbono 3 y 6. En el carbono 5 se encuentra el butil, por eso. Entonces, sí se necesita que ustedes entiendan este cuadro también y este. Son los necesarios primordiales para nomenclatura, ¿sale? Porque aquí nos está hablando ano, eno, ino de la terminación. Los prefijos del meta, eta, propa, puta, penta, hexa, etcétera, etcétera. Y los radicales. Entonces, esos los ocupo para nomenclatura, ¿no? La nomenclatura que se encuentra aquí con las reglas dadas y puestas, ¿no? Primero una cadena, nombro el carbono más cercano a un metil, a un radical, que sería el metil, y de ahí ya empiezo a poner a todos los carbonos un número y empiezo a observar en qué carbono se encuentra cada uno. Por ejemplo, aquí son dos metilos, un butil, y por eso se pone así este nombre. Aquí lo que me está diciendo es que en el carbono 3 y 6 tengo dos metilos, o sea, son dos metilos. Y en el carbono 5 un butil con 9 carbonos, ¿no? Con una cadena de 9 carbonos. Y es un alcano, un solo enlace. Vamos rápidamente a ver el alqueno, ¿sí? Que casi prácticamente es igual. ¿Sí? Los alquenos se nombran de la misma manera. De manera general se siguen las mismas reglas con los alcanos, tomando en cuenta las siguientes consideraciones. 1. Se enumera la cadena de tal forma que los carbonos del doble enlace tengan los números más bajos y cuidando que este o estos se encuentren siempre en la cadena principal. 2. La posición del enlace doble se indica en el nombre del compuesto. 3. Cuando se representa más de un enlace doble se usan las terminaciones dieno, trieno, etc. Se indica el número de carbono en el que se localiza.
Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿sí? Tenemos 3 metilos de radicales, una cadena de 9 carbonos, ¿sí? Y 2 dobles enlaces, ¿sí? Entonces, ¿por cuál me voy a ir? Por donde empieza el carbono más cercano a un doble enlace, porque estamos hablando de alquenos. Entonces, en el carbono más cercano, a partir de ahí empiezo a poner la estructura, porque por ejemplo, si yo lo hubiera puesto desde esta parte, desde derecha a izquierda, no está el doble enlace tan cercano. Ajá. Sí, 2 4. Y acá lo tendría en 2 4. Sí, entonces tendría 1 2 3 4. Y luego 5 6. En el 6 y en el 5 está ahí el otro doble enlace en el 6. Y así voy viendo, ¿no? 6 7 tengo dos metiles y en el 8 tengo otro metil. Entonces, ¿cómo inicio? Bueno, pongo en el carbono 7, 7,8, ¿sí? Porque estoy hablando en el carbono hay 7 7 8 hay trimetil, hay tres metiles. 3 en el carbono 3 estaría el doble enlace 3 y 5 en el carbono 3 y 5 está nonadieno, ¿sí? Están los dobles enlaces en el carbono 3 3 y 5 está viendo que son 9 eno, el queno, ajá, dieno, por eso aquí el dieno, el que está aquí, me está nombrando esto precisamente. En el carbono 3 y 5 va a haber dos dobles enlaces en una cadena de 9 y entonces es un alqueno, porque estoy tomando 3 5 nona, 9 di, 2 2 eno, alqueno. Entonces quiere decir que hay dos dobles enlaces. ¿Sí? Así yo estructuro la composición de los alquenos. Ahora los alquinos es lo mismo, similar. De manera general se siguen las mismas reglas de alcanos y alquenos, tomando en cuenta las siguientes consideraciones de alquenos. 1. Se selecciona la cadena más larga que tenga el enlace triple, o sea, más cercanito, el carbono más cercanito al triple enlace, ahí empiezo yo. Y bueno, obviamente se empieza a contar para buscar el tronco del árbol. Se encuentra por el extremo más cercano al enlace triple. 2. 3. La posición del enlace triple se indica el nombre del compuesto. Y 4. Si hay más de un enlace triple, se coloca la terminación dieno, trieno, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí voy a estar con 9 carbonos otra vez, es un nonano, nonano, pero tengo que observar que hay un triple enlace entre el 4 y el 5, ¿sí? Pero ¿cómo supe yo que ese era el 4 y el 5? Bueno, porque primero descubrí la cadena. Y luego, ya que descubrí la cadena, lo más largo, 2 4 6 8 hasta 9, vi el carbono más cercanito al triple enlace, que es el 4, ¿sí? A partir de ahí yo empecé a contar 1 2 3 4 5 6 y así. Ajá, bueno, ahora en el radical, ¿sí? Los radicales, acuérdense que son como las ramitas, esas se tiene que aprender cuando es un etil, un butil, etcétera. Entonces son dos etiles. Entonces tengo que poner en el carbono 6, en el 6,6 dietil. O sea, me está diciendo en el carbono 6 vas a tener dos etilos. 4, ¿sí? El 4 viene de que dices en el carbono 4 nona nino, nonino, ajá, nonino, nona de 9, pero le quitamos el A, obviamente, para que se escuche bien. Non ino, ¿no? Ino es de alquino. Entonces, me está diciendo en el 4, en el carbono 4 está un doble enlace, un triple enlace, perdón, un triple enlace porque es un alquino, ¿sí? Y termina en ino. Entonces, así se pone la nomenclatura, ¿no? 6,6 dietil, 4 nonino. Ajá. Entonces, repitiendo otra vez los pasos, ¿sí? Voy otra vez a mi estructura. Encuentro el tronco del árbol, o sea, la cadena más larga, no importando de dónde empiece, de izquierda o de derecha. Y cuando empiezo a ver los radicales, empiezo desde el más cercano, ¿sí? A contar el carbono. Uno, 2, 3. El tercero es el más cercano. Ok, perfecto. Y de ahí ya empiezo a estructurar las ramificaciones.
Ajá, aplica lo mismo para los alquenos, alquinos. Busco el tronco del árbol, el más largo. Ajá. Y una vez que tengo la cadena más largo, empiezo a buscar. Aquí ya no serían los radicales, sino el doble o el triple enlace más cercano. Y a partir de ahí empiezo a contar los carbonos. ¿Sí? Y ya lo demás es poner con este tipo de nomenclatura, ajá, esta tabla, etil, metil, propil, isopropil, o si es etano, metano, butino, butano, alqueno, alquino, alcano. Todo eso ya va dependiendo de lo que estamos viendo en la estructura, ¿sale? Entonces, ahora por último, vamos a ver ejemplos. Sí, los ejemplos aquí está. Tenemos 2,7 dimetil, 9 etil, 4 propil, un decano. Me está diciendo que es un decano, ¿sí? Un decano. Si no se lo saben, me voy a repetir. Por eso es necesario también estar ya viendo los sufijos, prefijos, para entender qué es un decano, ¿no? Decano, ¿sí? Un decano son 11 entonces. Un decano. Entonces un decano, pues ya sé que son 11. Estoy en el cuarto. En el cuarto carbono voy a tener un propil. Y luego de ese cuarto voy a tener un metil en el noveno, en el 2 y en el 7 voy a tener un dimetil. ¿Sí? Ah, aquí es cuestión de buscar la ramita, el tronco, y etcétera. Acá tengo un hexatrieno. Entonces tengo 3 metil, 2 etil, 1, 3, 4 hexatrieno. Tengo 3 dobles enlaces, porque me está diciendo tienes 3 dobles enlaces en el carbono 1, 3, 4. Y luego tienes ramitas como 2 etil en el carbono 2 y en el carbono 3 tienes un metil. ¿Sale? Y el dicatrieno tienes 3 3 triples enlaces. Triino, ¿sí? Con doble I. Decatrieno. Desde 10, estoy en el 3, 5 y 7. En el carbono 3, 5 y 7 voy a encontrar los triples enlaces. 2,2 dimetil voy a encontrar en el carbono 2, 2 metilos. ¿Sí? Entonces, así se ponen los, las nomenclaturas, ¿sale? Luego vamos a seguir viendo los cíclicos y con más tiempo y más detenimiento en clases vamos a estar viendo cómo seguir poniendo nombre. Hasta luego.